Bienvenidos amigos de Expresión Política. Cienfuegos nos ha dejado verdaderamente desconcertados a todos los mexicanos. Sabemos que tanto en Estados Unidos como en México tiene su historia el angelito. Vamos a ver, amigos, cuáles son algunas de las historias que nos tiene preparada. Víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron que el general Salvador Cienfuegos Cepeda sea investigado, procesado y enjuiciado por su responsabilidad en crímenes de grandes violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército cuando estaba a cargo de 2 regiones militares durante el sexenio de Felipe Calderón y cuando estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto. El general Salvador Cienfuegos Cepeda será deportado a México, luego que este miércoles la jueza de corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, concedió a los fiscales de Estados Unidos desestimar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y masacres como Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán dejaron huella en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En la mayoría de ellos se ha documentado la participación del ejército, en ese entonces a cargo del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Lucía Chávez Vargas, directora de investigación de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organización civil que desde sexenios anteriores ha documentado y denunciado graves violaciones a los derechos humanos, señaló que el general Cienfuegos debe ser investigado no solo por los cargos que le vinculó y ahora desestimó Estados Unidos, sino también por crímenes graves que tienen que ver con tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, recordó que desde que Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles, Estados Unidos, demandaron a las autoridades mexicanas que se abriera una carpeta de investigación en su contra por su responsabilidad como mando en los hechos y por la protección que dio para que no fueran investigados los elementos castrenses que estuvieron involucrados en la desaparición forzada. Así, amigos, nos damos cuenta de cuáles son los guardaditos que tenía Salvador Cienfuegos en México. México está plenamente consciente de que Salvador Cienfuegos tiene que ser investigado en México y tiene que responder a muchísimas preguntas. Tenemos Ayotzinapa, como ya lo escuchamos, tenemos Tlatlaya, tenemos infinidad de asuntos que necesitamos transparentar, necesitamos saber qué fue lo que realmente sucedió, amigos. Por eso es difícil creer que Salvador Cienfuegos pueda vivir cada día de su vida con la mente en paz, con la mente tranquila. Nos dice por ahí Andrés Manuel y nos dice el secretario de Relaciones Exteriores que Cienfuegos no tiene fuero militar, que sería juzgado como civil según Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. A pregunta expresa de periodistas, por supuesto, donde nos damos cuenta, amigos, de que ahorita tanto México como Estados Unidos y buena parte del mundo está interesado en saber qué fue lo que sucedió con el acuerdo que tomó Estados Unidos y México. Y todos queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Ayer se comentaba en el New York Times que México había presionado a Estados Unidos diciendo que si no deportaban nuevamente a México a Cienfuegos, México iba a tomar medidas con respecto a los agentes de la DEA que están trabajando en este país. Hoy nos damos cuenta, amigos,
de que eso fue mentira. Naturalmente, New York Times no podemos asegurar que sea confiable, porque también tiene sus intereses en todo esto. Por eso, los mexicanos tenemos que buscar en diferentes partes qué es lo que sucede. Bueno, para mí en lo personal, la mañanera me deja mucho, de verdad, porque ahí se pueden esclarecer grandemente todas las situaciones que vienen aconteciendo en el país y fuera de él. Si lo vemos desde el punto de vista, amigos, legal, esto jamás había sucedido. Estamos viviendo una experiencia inédita. Esto jamás había sucedido, porque los presidentes anteriores, sucediera lo que sucediera, dejaban que eso pasara y vivían arrodillados ante el poder o ante las autoridades de Estados Unidos. Eso ya se acabó. No se nos olvide que México hoy tiene un nuevo presidente. Hoy podemos decir que hay confianza en nuestro presidente. No es un florero como lo fue Peña Nieto, como lo fue Fox y como lo fue Felipe Calderón. Hoy hay quien defienda la integridad del pueblo de México. Si bien es cierto, Salvador Cienfuegos, siendo militar, no deja de ser un mexicano. Y como lo dijo hoy Andrés Manuel López Obrador, se van a defender, a los mexicanos a cualquier situación. Para México fue muy difícil de entender por qué Estados Unidos había actuado de manera unilateral con respecto a la detención del exsecretario de la Defensa Nacional. Y Andrés Manuel dejó pasar el tiempo toda vez que había un periodo o un proceso electoral en Estados Unidos y no quería él que esto pudiera afectar de alguna manera ese proceso electoral. Pero llegó el momento en que se tienen que poner los puntos sobre las IES. Hay convenios, hay acuerdos bilaterales de cooperación, de colaboración, que Estados Unidos no estaba respetando. Y México les hizo saber que si vamos a tener esos acuerdos de colaboración, es necesario que se respete estos propios acuerdos, que se respete mutuamente el derecho que tienen ambas naciones de saber qué es lo que está sucediendo y por qué. Porque la investigación parecía unilateral cuando Estados Unidos aprendió a Salvador Cienfuegos. Dice, casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Calera y masacres como Apatzingán, Tlatlaya y Nochistlán dejaron huella en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En la mayoría de ellos se ha documentado la participación del ejército, que durante los 6 años del gobierno federal a cargo de del priista mexiquense estuvo al mando del general Salvador Cienfuegos. Dice, víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron que el general Cienfuegos Cepeda sea investigado, procesado y enjuiciado por su responsabilidad en graves violaciones a derechos humanos cometidos por el ejército cuando estaba a cargo de 2 regiones militares durante el sexenio de Felipe Calderón. El general Cienfuegos Cepeda fue entregado a México para ser investigado
y después de que la jueza de la Corte de Distrito del Este de Nueva York, Carol Bagley, concedió a los fiscales de Estados Unidos desestimar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Hoy sabemos, amigos, hoy sabemos que el juicio que se va a llevar a cabo para Salvador Cienfuegos va a ser civil, no va a ser militar. Porque en Estados Unidos han estado manifestando el hecho de que haber mandado para acá a Salvador Cienfuegos implicaba el hecho de que tuviera protección tanto del ejército como de las autoridades mexicanas. Es decir, que pudiéramos llegar a casos de impunidad. El gobierno de México, a través de Andrés Manuel López Obrador y de el secretario de Relaciones Exteriores, han manifestado fuerte y claro que no habrá impunidad, que la investigación se va a llevar a cabo. Aquí el único problema que pudiéramos en un momento dado ver es que la Fiscalía General de la República tarde demasiado o no logre conformar un expediente firme que pudiera llevar a un juicio, un verdadero juicio, un juicio objetivo, ético, legal, para determinar cuáles fueron las, no tanto las acusaciones, sino cuáles fueron los actos por los que tendría que pagar Salvador Cienfuegos. En México no queremos que nos estén buscando víctimas y que nos den a tole con el dedo. Por eso confiamos en el presidente de la República, con el hoy presidente de la República, porque sabemos que él está buscando precisamente llegar a una justicia, pero una justicia no inventada, una justicia no creada, una justicia que a través de investigaciones suficientes y necesarias nos den pleno convencimiento de que se actuó con, repito, con justicia, con honestidad, con objetividad, con ética, con responsabilidad. Porque eso es lo que quiere México. Ahora, si Salvador Cienfuegos, como todos los que vayan cayendo, se llevaron y se llevaron dinero del erario mexicano o del pueblo de México, lo que queremos ver es que se devuelva. Porque parece ser que con dinero mexicano hay muchísimos lugares del mundo que tienen millones y millones de dólares y de pesos mexicanos por ahí aguardando a que pase toda la tormenta para que los que queden impunes puedan disfrutar de ese dinero. Eso es lo que México le gustaría ver que se evitara, amigos. No queremos más víctimas, no queremos más improvisados. Lo que queremos es que nos convenzan. Por ahí el pueblo de México ya decía la Fiscalía General de la República, ahora que está aquí, convéncenos de que vas a hacer todo lo posible para que de manera responsable, ética, veraz y profesional vas a enjuiciar a esta persona. No se nos olvide, amigos, que tenemos en puerta también una
posibilidad de enjuiciar a los presidentes de la República, los últimos 5 presidentes de la República, que tienen tanto o más que esclarecer con respecto a su actuación de vendepatrias que Salvador Cienfuegos. Yo no me gustaría saber que Salvador Cienfuegos únicamente viene a ser un chivo expiatorio, no. Y a mí, en lo personal, me tiene muy inquieto el hecho de cómo está actuando Estados Unidos. ¿Realmente les temblaron las piernas a Estados Unidos para llevar a juicio a Cienfuegos? ¿Será que estaban en riesgo de conocer la verdadera participación y acción de algunas agencias que participan con policías mexicanos, policías y ejército? ¿Será eso? ¿O será el hecho de que verdaderamente están respetando el acuerdo de colaboración que tienen con México? Siempre nos han visto muy chiquitos y muy orejones. Y hoy nos tiene verdaderamente asombrado todo esto. No es que Andrés Manuel no nos diga la verdad. Lo que sí es cierto es que se les pidió respeto. Y parece ser que o les molestó demasiado o se dieron cuenta de que tenían más que perder los gringos que los propios mexicanos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, amigos. Por lo pronto, yo les agradezco que me acompañen, que se suscriban a mi canal, que veamos juntos qué es lo que está sucediendo en México y nos demos cuenta de que todos los frentes que están en contra de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo, porque también a López-Gatell y a Ebrard y a la secretaria de Gobernación, a todo mundo le están tratando de tirar para sacar algún provecho. Afortunadamente no lo han logrado, pero necesitamos estar verdaderamente enterados de lo que está sucediendo. No nos creamos de las noticias de los periódicos que tienen origen extranjero. Si de los mexicanos tenemos que dudar, de los extranjeros, pues mucho más todavía. Amigos, gracias. Gracias, nos vemos en el próximo video.